Pues hemos estado hablando de la simiente del Señor. Hemos estado hablando muchas cosas que nos ayuda a entender por qué nosotros somos bendecidos como hijos de Dios. El Señor dijo que a través de Isaac nosotros tendríamos bendición, y la bendición era que íbamos a ser injertados en el árbol de olivo, ¿verdad? Que en este caso representa a Israel, porque en este caso la raíz es nuestro Señor. No hay que confundirnos con el caso donde el Señor dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Esto es totalmente diferente, porque Él está ilustrando allí el fruto que cada uno como hijos de Dios debemos de dar. ¿Me explicó? Pero aquí Rabbi Shaul está poniendo otro ejemplo totalmente diferente, donde nos hace entender que el árbol es Israel y que nosotros somos injertados también en ese árbol del Señor, para que recibamos de una misma savia que es de nuestro Salvador, nuestro Señor. ¿Ok? Entonces esa es la bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y cuando dice bendeciré a los que te bendigan, es que todos los que bendigamos a Israel, quiere decir que amamos a Israel, quiere decir que somos de la familia de Israel. Por lo tanto la bendición es: y serán injertados todos los que te bendigan. Seremos allí injertados. ¿Por qué? Porque si tú bendices a Israel es porque amas a Israel. Y si tú amas a Israel es porque eres hijo de Dios. Porque los que no son hijos de Dios incluso odian a Israel. Es algo tremendo. Ahora, de ahí viene nuestra bendición. Y hoy queremos ver la herencia que el Señor nos dejó como verdaderos hijos de Dios. Pero tú tienes que entender muy bien esto, porque si un familiar muere y te deja una herencia y tú no tienes ni automóvil, no tienes ni casa, no tienes nada en la vida y desconoces que tienes una herencia, pues ahí te vas a quedar y el banco se va a beneficiar de ese dinero mientras está ganando intereses del dinero, de la herencia que se te dejó. Sin embargo, el día que alguien te diga: ¿sabes qué? Tienes una herencia. Y entonces tú vas a ver a esta persona y le vas a decir: ah, caray, ¿de veras tengo una herencia? Sí, tienes una herencia. Bueno, y quiero conocer mi herencia, ¿no? Yo quiero conocer mi herencia. Y cuando conozcas tu herencia, tú vas a aprender allí que te puedes comprar un automóvil, que te puedes comprar una casa y cosas así, y que ya no vas a caminar o que ya no vas a vivir afuera. ¿Por qué? Porque conociste tu herencia. Ahora, la mayor parte de los hijos de Dios que nos llamamos cristianos no conocemos la herencia de Dios, y como consecuencia estamos llorando porque nos falta dinero para la renta. Estamos llorando porque no tenemos dinero. Estamos llorando porque estamos enfermos. Estamos llorando porque los problemas vienen uno tras otro, e incluso decimos: llueve sobre mojado. ¿Cuántos han dicho así? La verdad, yo lo he dicho. A mí me ha pasado. ¿A ustedes no? A mí me ha pasado. ¿Por qué? Porque desconocemos la herencia que se nos fue entregada. Y como desconocemos la herencia que se nos fue entregada, no hacemos uso de esa herencia para poder salir de la situación. Entonces, todos tenemos pruebas. Bueno, algunos tienen problemas porque no han sabido que son pruebas. Y cuando viene la prueba, tú tienes que aprender a pasar esa prueba usando la herencia que papá te dejó. Porque si viene el enemigo y tú no sabes sacar la espada que el Señor te dio como herencia, ¿cómo vas a atacar al enemigo que te está lastimando, te está dañando? ¿Cuántos han tenido ataques del enemigo? Por ejemplo, esto que está pasando del virus es un ataque del enemigo. Como quiera que sea. Si me dices que lo fabricaron, si me dices que no es cierto, que todo esto, lo que quieras decir, todo esto que está pasando es un ataque. Es un ataque espiritual que viene a verse en lo literal. ¿Ves? Pero si no usamos las armas y la herencia que Dios nos dejó, nos va a dañar, nos va a lastimar. Entonces tenemos que conocer perfectamente cuál es nuestra herencia. Y una de las mejores herencias que Dios nos dejó es la autoridad que tú tienes y que tenemos y que no usamos. Vamos a ver esto en las Escrituras. Pero antes de esto vamos a leer Efesios capítulo 1. Efesios 1, versículos del 18 al 21. Efesios 1.
Ok, 18, Efesios 1. A ver, ¿dónde estoy? Aquí está. Ok, versos del 18 al 21. ¿Lo tenemos? Dice así: mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuántos ya aprendieron cuál es su llamamiento? ¿Sí? Los ojos de ustedes, dice Pablo, quiero que sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamado. Ya todos conocen su llamado porque hemos estado hablando del llamado. Y el Señor tiene que abrirte los ojos para que veas cuál es tu llamado. Dice también cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, la oración de Pablo aquí es que tus ojos, tu corazón sea iluminado, que tú puedas ver, que tú puedas aprender cuál es tu llamado y cuál es tu herencia. Pablo está aquí diciendo que él ora para que tú conozcas cuál es tu herencia. Versículo 19. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en el Mesías cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde lo sentó? En los lugares ¿qué? Celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Padre, gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Hoy, Padre, enviamos tu palabra como una semilla, creyendo que no volverá vacía, Señor, y que dará fruto al 100 por 1. Así que tu palabra quede grabada y sellada en nuestros corazones, Señor, a fin de que podamos nosotros manifestar al mundo que nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios real. Amén, ve amén. Y aquí está la primer parte de la herencia que Dios te ha dado, la autoridad suprema que muchas personas no están utilizando. Y es triste porque por no utilizar la autoridad y no haber creído en la autoridad que el Señor nos dio, estamos perdiendo terreno en contra del adversario, estamos perdiendo terreno en contra del enemigo. Estamos quedándonos, amados hermanos, abajo, porque no tomamos la herencia que Él nos ha entregado. Primeramente, Efesios capítulo 1, versículo 20. Quiero que ahí lo subraye, lo coloree, porque es un versículo importante. Dice que el cual obró en el Mesías cuando le resucitó entre los muertos, sentándolo a la diestra, a su diestra, en los lugares celestiales. Entonces, ¿dónde está el Señor literalmente? Sé que está en tu corazón, ¿verdad? Todos sabemos que Él vive en nuestro corazón, pero literalmente Él está sentado a la diestra del Padre. ¿En dónde? En los lugares ¿qué? Celestiales. No está en el cielo, está en los lugares celestiales. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la palabra cielo? La palabra cielo es plural, cielos, shamayim. Por lo tanto, habla de otra cosa. Pero Él está sentado en los lugares celestiales. Ahí está sentado. Y recuerden que cuando dice que está sentado, por favor, no te lo imagines en un reposet o en un trono de los reyes ahí sentado para gobernar. No te lo imagines así. Cuando dice que está sentado, está hablando de autoridad. Por eso es que la gente lo piensa así como un trono de rey, porque habla de autoridad. No de que está descansando, sentado con un control en la mano para verte a ti, a mí, o para ver la TV. No. Cuando dice que está sentado en lugares celestiales, quiere decir que está sobre toda autoridad allí. Está sentado, tiene la autoridad sobre todos los lugares celestiales. Yo hubiera dicho amén, porque así es. Es una bendición saber que Él está sentado sobre toda autoridad. Mire bien el 21. Ahí te va a enseñar sobre qué está sentado el 21. ¿Lo tenemos? Dice así: muy por encima, fíjese bien, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio
y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. En otras palabras, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, tiene toda la autoridad en los lugares celestiales, en la eternidad pasada y en la eternidad futura. Y no se diga en la presente, porque Él es, Él era y será. Siempre. ¿Me explico? Esa es la clase de autoridad que tiene el Señor. Él tiene la autoridad fuera de tiempo, totalmente. Él tiene toda la autoridad, sentado sobre todo principado. Recuerden Efesios 6 cuando nos habla de que hay principados, autoridades en las regiones celestes. Pero dice aquí la escritura que Él está sentado, o sea, sobre, muy por encima de toda clase de autoridad que podamos nosotros conocer. Esa es la autoridad tremenda que tiene nuestro Señor y tenemos que entenderla. Porque, amado, ¿cuál será la autoridad suprema aquí en la tierra? ¿Ah? ¿Cuál será la autoridad suprema aquí en nuestra ciudad, por ejemplo? ¿Y tú crees? Él sale, la persona que, por ejemplo, vamos a poner la gobernadora, porque está aquí. Estamos en la capital nosotros. Entonces vamos a suponer que sale la gobernadora, policías, tránsitos, etcétera. Se van a someter y se van a sujetar a lo que ella diga. Ella dice, Marion y Pog no se abren después del 15. Los demás sí pueden abrir, pero Marion y Pog no van a abrir. ¿Y qué pasó? Nadie abrió. Porque es la autoridad aquí. ¿Me explico? Y si ella es la autoridad acá, todos se tienen que sujetar. Todas las autoridades allí alrededor se tienen que sujetar a lo que ella diga, a lo que ella disponga. ¿No es cierto? Porque es la autoridad. Entonces, esa clase de poder y señorío tiene. Esa clase de poder y señorío tiene. No piensen, pastor, entonces ¿por qué nosotros sí abrimos? Bueno, porque las iglesias tienen esa concesión. Siempre y cuando, porque te acuerdas que estuvimos hablando en línea con las autoridades y permitieron 50 personas, ¿verdad? Siempre y cuando tomemos las medidas correspondientes. Amén. Pero quiero que veas la autoridad tan tremenda. ¿Y quién puede decir que no a esa autoridad? ¿Quién le puede decir que no? Cuando el presidente dice algo, la autoridad dice algo, los demás se tienen que sujetar y someter. Si no, ¿qué pasa? Hay consecuencias, ¿no es cierto? Hay consecuencias y tienen también autoridad para obligarte a obedecer. Entonces, yo quiero que entiendas la clase de autoridad que tiene nuestro Señor. Nuestro Señor no tiene la autoridad de un presidente ni tampoco de un rey. Nuestro Señor tiene la autoridad que está por encima de todo lo que nosotros conocemos, porque Él está en los lugares celestiales. Es una autoridad universal. Es una autoridad no solamente en este planeta, sino una autoridad en todo el universo. Y recordemos que simplemente nuestra galaxia tiene, ¿cuánto? 1 billón o 2 billones de sistemas solares iguales que el nuestro. Imagínense. Y luego hay billones de galaxias en el universo. ¿Se pueden imaginar la autoridad de la cual estoy hablando? Está tremendo. Ahora pon ojo aquí. Quiero que veas esto porque es muy importante y quiero que tú lo entiendas. Efesios capítulo 2, versículo 6. Vamos al 2. Verso 6. ¿Lo tienes? Dice así. Déjenme el 5 también. Déjenme leerles el 5 para caer en el 6. Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con el Mesías, por gracia han sido salvados. Y con Él, ¿de quién está hablando allí? Cuando dice Él, del Mesías de Israel. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en el Mesías Yeshua de Israel. Yo quiero que lo dijeran y que lo entiendan perfectamente. ¿Dónde está sentado el Señor? En los lugares celestiales. ¿Y quién está sentado con Él?
¿Todavía no? ¿No lo captas todavía? A ver, léelo otra vez despacito, el verso 6. Y con Él nos sentó, nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en el Mesías de Israel. Ahora, ¿quién está sentado con Él? Nosotros. ¿Y dónde estamos sentados? En los lugares celestiales. ¿Sobre quién? Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo dominio, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¡Aleluya! No, hombre, qué gozo te dio tener esa autoridad, hermano. Yo creo que, amén, híjole, qué tremendo, hermano. Como que no lo entendemos, ¿no? Porque si a mí me estuvieran predicando esto, yo me hubiera parado de la silla a lo mejor y hasta hubiera danzado, diciendo, wow, esa clase de autoridad tengo. Entonces eso quiere decir que mi problemita no es nada. Eso quiere decir que las circunstancias que me rodean no son nada ante mí con esta clase de autoridad que yo tengo. No sé si lo puedas comprender o entender. O tal vez este mensaje es mucho para ti. Porque, amado, luego por eso me está pasando esto, me está pasando aquello, y me llueve sobre mojado, y un problema tras otro. ¿Por qué? A veces porque no captamos, no entendemos, no podemos percibir. Amado, yo me lleno de gozo el conocer y el saber la autoridad que Dios me ha dado a mí. Pero no solo a mí, como no vayas a decir, es que es para el pastor. No, 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 a todo hijo de Dios. Porque aquí está diciendo, no está diciendo Pablo, y con Él me resucitó, y con Él me sentó. ¿Verdad que no está diciendo así aquí? Habla en plural, habla de ti y de mí. Habla de que nosotros estamos sentados juntamente con Él, sobre todo principado, sobre todo señorío, sobre todo dominio. Por lo tanto, amados, tenemos que entender la clase de autoridad tan poderosa que tenemos tú y yo. Y tú tienes la autoridad, amado hermano, para poder destruir, deshacer toda fuerza del enemigo que venga en tu contra. Pastor, pero es que yo lo hago, pero no se ha podido. ¿Por qué? Primero, tú tienes que caminar bien alineado con el Señor. Tienes que ponerte tu uniforme de autoridad, la armadura de Dios, la armadura del Espíritu Santo. Tienes que ejercer esa autoridad que Dios te ha dado, y tienes que saberla ejercer, y tienes que saber usar la palabra, que es la espada de Dios, su palabra. Pero nos quedamos cortos, ¿sabes por qué? Porque no lees la Biblia, porque no oras, porque no te aprendes versículos bíblicos. Entonces por eso, amado hermano, no solo vienen tantos problemas a ti, sino se te cae la casa espiritual encima. Porque no has puesto soportes, pilares. Porque no estás haciendo lo que el Señor te ha mandado a hacer. ¿Cuántas veces les he dicho, hermano, los viernes celebra Shabbat con tu familia? Siéntate con ellos, enséñales de la palabra. Estudien la palabra. Si por lo menos cada viernes lo hicieras, las cosas cambiarían para ti, te lo aseguro. Y entonces no estaríamos hablando de problemas o de pruebas que vienen a tus vidas, a tu vida. Es algo tremendo. ¿Cuántos creen que les dio esa clase de autoridad? ¿Y por qué no la usas? Úsala. Porque no hay enfermedad, no hay economía, no hay situación difícil que pueda hacerte frente, porque el que está en ti es más poderoso que el que está allá afuera. El que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en ti es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y no hay ninguna potestad que le pueda enfrentar. Porque tú tienes más autoridad. Porque Él quiso sentarte juntamente con Él. Tal vez estás pensando, pastor, ¿cómo que estoy en los lugares celestiales? Yo estoy aquí en una silla roja en Shekinah. Pero no está hablando, amado hermano, de dónde estás físicamente. Está hablando de dónde estás espiritualmente.
Está hablando de que si estás sentado, te está diciendo dónde está tu autoridad, qué clase de autoridad tienes. Y tienes que aprender a tener esa clase de autoridad. Nada más ponte a pensar. Si de repente sientes ahí que te está llegando, que ya me duele la garganta, que me está picando la garganta, que me puedo enfermar, que me está dando ahí el corona. ¿Qué tienes que hacer, amado? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer ahí? No, pastor, voy a correr y me voy a tomar un Tylenol. No, yo no digo que no lo hagas, pero primero, ¿qué vas a hacer? O vas a hacer como la mujer viuda que después de haber gastadose todo, entonces sí recurrió al Señor. Porque a veces así somos. Primero buscamos todos los medios que tenemos a nuestro alrededor y ya como nada se pudo, ay Diosito, ayúdame. No, amado. En el primer síntoma, en el primer momento que tengas una situación, un problema, llámelo como quiera. En ese momento tienes que doblar tus rodillas y decirle: Señor, aquí estoy. Y estoy sintiendo que me quiero enfermar. ¿Sabes qué? En estos momentos yo utilizo la autoridad que tú me has delegado y ordeno a toda enfermedad que sea quitada de mi vida, Beshem Yeshua. Y punto. Esa es la autoridad suprema que tú tienes. ¿Me explico? No tienes que hacer tanto malabar, ni tanto grito, ni nada. ¿Sabes por qué? Porque tienes una autoridad suprema. Y solo con decir eso, la enfermedad se va así. Te mandaron una carta ahí diciendo: oye, es que debes $10,000 y los tienes que pagar. Y es injusticia. Entonces te paras y dices: toda injusticia la quito de mi vida y esto se cancela, Beshem Yeshua. Y punto, se acabó, ya lo dijiste. Y va a suceder porque tienes esa autoridad. Pero recuerda, si quieres ejercer esa autoridad, quiere decir que tú andas bien alineado con el Señor. Conoces tus derechos, conoces la palabra. Porque, amado, si andas allá todo chueco, no quieras venir aquí a gritarle al enemigo, porque se te va a echar encima, como aquellos demonios que se le aventaron, aquellos que dijeron: en el nombre de aquel que predica Pablo. Ah, sí, ¿tú quién eres? Ten cuidado con eso, porque tienes que andar bien con el Señor. ¿Qué otra herencia tenemos? ¿Cuál es la otra de las herencias más poderosas que nos ha dejado el Señor? Su espíritu. Dile a tu hermano: su espíritu es mi herencia. Ve conmigo ahí al verso 13. Ahí mismo estamos en Efesios, ve al verso 13. ¿Lo tenemos? Dice así: pero ahora, en el Mesías Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habiendo sido acercados por la sangre del Mesías, somos acercados por su sangre, porque Él mismo en nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo. No, estoy leyendo el 2. Hermano, dígame. Pero también estaba relacionado, ¿verdad? ¿Por qué no? Bueno, hábleme por favor. ¿Está aquí conmigo o no? Bueno, no se me duerma, tiene que hablarme. Como ya no había venido, entonces así como que. Ok, verso 13. En él también, capítulo 1, verso 13 de Efesios. En él también, ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con él, en él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Eso nos fue dado como garantía ¿de qué? De su herencia. El Señor dice: ¿sabes qué? Te dejé una herencia enorme. Y como te dejé esa herencia enorme, te voy a dar una garantía. Y la garantía es la Ruach HaKodesh, es el Espíritu Santo. Ahí lo tienes como garantía de que esa herencia es tuya. Así es que, hermano, tú sabes lo que tienes que hacer.
Da y se te dará, y verás las riquezas, las bendiciones, las ventanas de los cielos se abren a tu vida. ¿Por qué? Porque si eres una persona obediente en el aspecto de dar, Dios te va a bendecir grandemente. Por eso si de repente ves que tu hermano prospera, que tu hermano es bendecido, pregúntale por qué, hermano, ¿por qué? ¿Sabes qué te va a decir? ¿Por qué? Porque yo soy obediente, estoy cumpliendo con lo que el Señor me ha ordenado. Y como yo cumplo con el Señor y el Señor sabe que yo estoy siendo obediente con lo que Él me ordena, pues como consecuencia vienen las riquezas, vienen las bendiciones del Señor a su vida. ¿Me explico? Sin embargo, observa a las personas que no son así, que no tienen las bendiciones. Y digo, no estoy hablando de todas, sino las que están a tu alrededor, que conocemos nosotros, y se van a dar cuenta que por la falta de obediencia, ¿dónde están las bendiciones del Señor? ¿Me explico? Digo no todos, porque el Señor también prueba a unos. Allá no puedo hablar de todo lo que está pasando alrededor del mundo, porque hay mucha gente que tiene carestía. ¿Por qué? Tiene carencias. Bueno, Dios está tratando todavía con ellos. No quiero que tú pienses que estoy en la posición del evangelio de la prosperidad, donde dicen que si eres pobre es porque no tienes a Dios. No, tampoco vamos a caer en ese punto. Tampoco vamos a caer en ese punto, porque Dios es soberano y sabe qué hace con cada hijo de Dios. Pero yo me doy cuenta en los que están cerca de mí, quiénes están siendo prosperados y quiénes no, y por qué. Y ahí están las consecuencias que vienen, sean buenas o sean malas, con aquellos que son obedientes y con aquellos que no lo son. Se puede ver a leguas, ¿me explico? Entonces por eso nosotros tenemos que entender que sí tenemos una herencia, que incluso fuimos sellados ya, ¿verdad? Con el sello del Espíritu Santo, no con el sello de la bestia, sino con el sello del Espíritu Santo. Por cierto, muchos piensan, ¿verdad?, en estos tiempos que hablan del sello, están mandando un montón de videos, que viene el chip y hermanos, la gente se asusta porque quiere, porque no ha entendido la autoridad todavía que tiene el Mesías de Israel. Yo me acuerdo por allá cuando empezaba apenas el internet. Cuando a mí me dijeron el internet, yo decía, ¿qué es eso? Yo no sabía. ¿Qué es eso de internet? Oh, pues es donde puedes comprar y vender. Así me dijeron a mí. Y dije, santo Dios, ¿no? Ay, de veras, para que pueda. No será la marca de la bestia, ¿no? Híjole, no faltó ahí quien empezara a predicar y a decir, ¿verdad?, que era la marca de la bestia, porque empezaba con 3W, 3. Y la W es relacionada con el número 6. Ese es el valor numérico de la W, 6. Por lo tanto es 666. Y si tú no pones primero el 666, no compras ni vendes. Por lo tanto es la marca. ¿Cuántos escucharon eso? ¿Cuántos están igual de viejitos que yo y escucharon? Sí, porque es cuando apenas empezaba la internet, ¿ves? Decían que era la marca de la bestia. Y luego por acá la siguiente ola que se presentó para hablar de la marca de la bestia fue cerca del año 2000. ¿Te acuerdas, Toño? Que el código de barras ahí que tenía el 666, ¿verdad? Pero aquí hay un problema grande para todos aquellos que han pensado y han creído que la marca de la bestia es 66. Hay un problema, y es que no es 666. Y no les voy a decir públicamente cuál es, porque después ya lo van a agarrar también para querer hacer. Pero es 6 incógnita 6, o sea, el del medio no es 6. Así es que a todos los satánicos aquí se les sacaba su numerito ridículo, porque no es 6 el del medio, ¿ves? Entonces no me vengan con esos cuentos de que es que la marca de la bestia y que no sé qué. No. Incluso nosotros ya fuimos sellados, porque va a haber sello para el mundo, pero sello para nosotros también. ¿Cuántos creen eso? Pero tú ya eres sellado, ya estás sellado. ¿Y sellado con qué? Con el Espíritu Santo, nada menos y nada más. Amén. Tienes el sello del Espíritu de Dios en tu vida como garantía de que la herencia que prometió Dios a tu vida se cumple. Se cumple. Obviamente, recuerda que hay requisitos, porque en la herencia
Hay muchas herencias, dice, bueno, si mi hijo termina la universidad, le dan mi herencia, y si no, no. ¿Verdad que sí han visto herencias así? Hay requisitos para recibir herencias. Y los requisitos para recibir la herencia de nuestro Señor son muchos. Y tenemos que aprender a cumplirlos para poder recibir esa herencia y tomar esa herencia y hacer lo que tenemos que hacer. Hebreos capítulo 9, verso 15. Hebreos 9, 15. Hebreos 9:15. ¿Cuántos lo tienen? Dice así: y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia. ¿Qué? ¿Y cuál es la herencia eterna? Pues la vida misma. La vida misma. La vida eterna es una herencia para ti y para mí. ¿Qué mejor herencia podemos tener en la vida que la vida eterna? Eso es lo que nos hereda el Señor. Amado hermano, imagínate, ponte a pensar, porque yo no dudo. Mira, a mí me pasó, y yo sé que te puede pasar a ti, pero hace muchos años, cuando yo comenzaba en las cosas del Señor, me vinieron oleadas tremendas en mi mente de que Dios no existía. Y decía, Señor, oro y tú no me hablas, oro, no pasa lo que digo, oro, o sea, no veo una manifestación tuya ni una señal. Entonces, ¿por qué tanto silencio? Entonces, ¿qué onda? ¿De veras existes? ¿A cuánto les pasó? Bien poquitos. Los demás, wow, me voy a juntar con ustedes porque pura santidad. Pero llega el momento en que viene duda de la existencia de Dios a tu vida. Pero te voy a decir algo bien importante y espero que esto fortalezca la fe en tu corazón. Imagínate los talmidim, los apóstoles en aquel tiempo. Seguían aquel que decía ser el Mesías, veían señales, veían maravillas. Lo curioso es que así todavía tenía un poco de dudas, porque quizás tú digas, si yo hubiera visto todos los milagros que hizo el Señor, pues yo no hubiera hecho lo que hizo Judas y Judá, ¿verdad? Tal vez hubiéramos pensado de esa manera. Pero tienes que entender el entorno de aquel tiempo. En aquel tiempo veían esas cosas en muchos lugares y habían escuchado de las mismas cosas. Entonces era difícil creer que él era el Mesías, sino por ciertas señales como la sanación de la lepra. Pero mira, amado, cuando el Señor murió, Pedro le negó. ¿Por qué le negó? ¿Porque tú crees que él tenía 100% la certeza que era el Mesías? No, amado, te voy a decir que no. Aunque Pedro le siguió de cerca en todo lo que él hizo, Pedro no tenía el 100% la certeza que era el Mesías. De lo contrario no lo hubiera negado. Y te voy a decir por qué. Hubo muchos Mesías antes de nuestro Mesías. Hubo muchos Mesías antes de Yeshua, muchos. Y hay un requisito primordial para el Mesías de Israel, el Mesías que viene de parte de Dios. ¿Sabes cuál es ese requisito? Es que el Mesías no muere. El Mesías es eterno. Por lo tanto, si muere, no es el Mesías. Entonces cuando vio Pedro que lo tomaron, que lo agarraron, que lo golpearon, que lo estaban crucificando, amado hermano, dijo, yo creo que este no es el Mesías. Porque el Mesías no tiene que pasar por esas cosas. El Mesías tiene que venir como un león rugiente a gobernar y a destruir el imperio que nos está dominando. A eso viene el Mesías. Entonces este no creo que es el Mesías. Este es como un profeta más. Pero el Mesías, y se rascaba la cabeza Pedro, ¿tú crees que no? Sí. Él no quería morir. Él dijo, no, yo no quiero que me maten. ¿De qué se trata? ¿Y los demás apóstoles dónde estaban? ¿Ah? ¿Corrieron? Allá escondidos, tal vez viendo de lejos la crucifixión. El único que no corrió fue Juan. Pero los demás corrieron. ¿Por qué corrieron, amados hermanos? Porque sabían ellos que tenían vida eterna. ¿Sabían ellos que era el Mesías de Israel? Sí lo sabían, pero no estaban tan seguros. Pero te voy a decir qué pasó. Él murió, pero ¿sabes qué? Resucitó.
Por lo tanto, se califica por ser el Mesías, porque el Mesías nunca muere, Él no está muerto. Así es que murió en términos humanos, pero en términos espirituales Él no murió. Solamente hubo una transición, una transición donde su cuerpo fue transformado de un cuerpo terrenal a un cuerpo celestial. Por lo tanto, si hablamos en términos celestiales, Él no murió, solo fue transformado. ¿Me explico? Por lo tanto, califica para ser el Mesías. Ahora imagínate, ponte a pensar esto que te estoy diciendo. Después de que Él resucitó, apareció a los talmidim y apareció a 500 personas. Y después de que Él apareció resucitado, oh my gosh, todo cambió. De la noche a la mañana, los apóstoles, los talmidim, se convirtieron en los hombres más valientes que existieron en este mundo. De la noche a la mañana, la transformación de la mentalidad de Pedro fue al 100%. Primero acá le niega, pero después de resucitar dice: a mí mátenme aunque sea de cabeza, no quiero morir con el Señor, no soy digno de morir así, mátenme de cabeza, no me importa. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio repentino de decir no me importa si muero? ¿Por qué? Amado hermano, porque es evidente que ellos habían visto a Yeshua resucitado. Dáselo a Él, hermano, porque no te veo con muchas ganas el día de hoy. Para mí es evidencia clara de su resurrección, porque si Él no hubiera resucitado, ahí estarían escondidos todavía los talmidim, los apóstoles estarían escondidos. ¿Quién hubiera querido morir? Pero oye, si se te aparece alguien que resucitó, que venció a la muerte, tú le haces frente a la muerte también. ¿No es cierto? Porque dices, bueno, si Él resucitó y prometió resucitarme, ¿qué me dura la muerte a mí? ¿No tendrías miedo? Los apóstoles fueron martirizados tremendamente. Fueron mártires, tremendos mártires. Y ninguno de ellos tuvo temor. ¿Por qué? Porque habían visto la resurrección. Mira cómo les cambió la vida de la noche a la mañana eso. Entonces, si tienes duda que Él existe, ve la vida de esos hombres. Ve la vida de Pedro, como tenía miedo y al otro día no tenía miedo. ¿Cómo es eso? Tremenda cosa, ¿no? Y ahí podemos ver la evidencia más palpable de su resurrección y de que Él vive y reina y Él está aquí contigo. Por lo tanto, no tienes que temer. Ahí está parte de su herencia. Aleluya. Vamos a Efesios 3 del 1 al 6. Efesios 3. Efesios 3. Bien, dice así Efesios 3, del 1 al 6. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero del Mesías Yeshua, por amor de ustedes, los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes se los escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán comprender mi discernimiento del misterio del Mesías, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos talmidim y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Fíjense bien, miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en el Mesías Yeshua mediante las buenas noticias. Así es que aquí está otra vez nuestra herencia delante de Dios, porque nos hizo partícipes de las promesas de su pueblo, porque somos, dice aquí, un mismo cuerpo. Qué tremenda herencia, amado. Qué tremenda herencia. Así es que, amado, recibe esa promesa que el Señor te ha dado. Pero obviamente vuelvo a lo mismo. Yo ya te he hablado de esto. No te dejes guiar solamente por lo que dice aquí, porque hay requisitos que cumplir. Porque muchos solamente ven esto, ¿no? Y dicen, la promesa, y no quieren cumplir nada de los requisitos. Siempre que veas estas promesas, siempre tienes que saber en tu corazón y en tu mente que también tienes obligaciones. Amén. No solo podemos reclamar las promesas por encimita. 1 Pedro 1:4. 1 Pedro 1:4.
Me voy a ir más rápido porque ya vamos a terminar. Dice así: para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, ya que no se marchita y está reservada en los cielos para ustedes. Una herencia incorruptible. Amén. Efesios 5:5. Regrésate a Efesios 5:5. Dice así: porque por certeza han sabido esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino del Mesías y de Dios. Se los leo de nuevo. Dice que con esta certeza, ningún inmoral, ¿sí?, ningún impuro, ningún avaro, el cual es idólatra, la avaricia te lleva a la idolatría, tiene herencia. Ellos no tienen herencia en el reino del Mesías ni en el reino de Dios. No tienen herencia. ¿Ok? Aquí cuando dice inmoral se refiere a fornicación. O sea, los fornicarios, los ávaros, los impuros no tienen herencia. Ellos se quedan sin herencia. Por más que digan que son cristianos, que recibieron al Señor en su corazón, bla, bla, bla. Hay requisitos, si te das cuenta. Y no puedes tener nada de esto si realmente quieres tener esa herencia. Vamos a la última cita, Apocalipsis 21. 21. Todos abran en 21. ¿Ok? Verso 8. ¿Lo tienen? Dice así: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así es que hay herencia para los hijos de Dios que caminan de acuerdo a la voluntad de Dios, pero también hay una herencia para los que son inmorales, asesinos, hechiceros, idólatras y mentirosos. Tendrán su lugar en el lago de fuego. ¿Qué herencia quieres tú? Si quieres la herencia que te ha dado papá, tienes que entonces caminar como Él lo ha indicado que camines, ser obediente para que tú recibas la herencia que Él te ha entregado. ¿Cuántos quieren esa herencia? Ponte de pie un momento, ponte de pie. Gracias a Dios. Bendito eres, papá, Rey de Israel. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Padre, gracias, misericordioso Dios. Señor, yo te pido perdón si hemos faltado delante de tu presencia. Yo no quiero perder la herencia que tú me has delegado, que tú me has heredado. Tu palabra dice que somos herederos y coherederos, y es que también padecemos juntamente contigo. Señor, yo conozco ahora mi herencia, yo conozco la clase de autoridad que tú me has dado, y conozco que tengo a tu Ruaj, a tu Espíritu Santo, como una garantía de que tengo esa herencia. Por lo tanto, yo creo que nada de lo que está a mi alrededor, Señor, puede ser malo hacia mí, porque tu palabra dice que todo lo que pasa a mi alrededor es bueno. Aunque yo no pueda entenderlo, aunque las situaciones sean difíciles a mi alrededor, todo es bueno. Y yo declaro que yo soy un hombre obediente, una mujer obediente, y que por esa obediencia yo recibo todas las promesas que son dadas a través de tu gracia. Porque la gracia es aplicable a mi vida cuando sabes, Señor, que yo soy imperfecto y que tal vez no puedo cumplir con todo, Padre eterno. Pero tu gran misericordia me abraza. Y Padre, ayúdame a entender esa herencia para usarla en contra de toda adversidad. En estos momentos piensa en tu adversidad. Es una enfermedad, es dolor, es falta de economía. Piensa en la adversidad que tienes. Y en estos momentos rechaza la Beshem Yeshua. Dile, en el nombre de Yeshua,
Párate en autoridad. Y en estos momentos háblale a toda situación adversa a tu vida y deséchala. Échala fuera de tu vida. Recuerda que tienes esa autoridad. Toda autoridad te fue dada a ti. ¿Por qué? Porque estás sentado juntamente con el Maestro. Estás sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Por lo tanto tienes esa clase de autoridad. No importa lo que esté pasando a tu alrededor. No hay nada en este planeta que no se pueda sujetar al nombre que es sobre todo nombre. Así es que, ¿cuál sea tu adversidad? Piénsala, deséchala. Tienes un dolor, pon tu mano en el dolor. Tienes una enfermedad, pon tu mano en la enfermedad y dile: echada fuera en el nombre de Yeshua. Yo soy sano, yo soy libre de toda enfermedad. Oramos por las naciones en estos momentos, allá a donde están mis hermanos viéndonos. Padre eterno, enviamos esa saeta de bendición, saeta de sanidad, de prosperidad, de victoria, saetas de bendición a la vida de mis hermanos, saetas de bendición a mi hermana Brenda Correa allá en Puerto Rico, a su pastor, a su congregación. Saeta de bendición a mi hermana Weile Ruiz. Saeta de bendición a mi hermano Emiliano. Saeta de bendición a mi hermana, a mi hermano que nos están viendo en estos momentos. Envío bendición a Angelita Cervantes, a Gamaliel Reyes, a todas las personas que nos están viendo. Yo envío bendición sobre sus vidas y creo que ustedes tendrán el anhelo, el deseo de leer su palabra para conocer cuáles son los privilegios y las bendiciones. Y cuando tú conozcas cuáles son las responsabilidades que tienes que cumplir con el Señor, las bendiciones van a venir sobre tu vida. Cuando tú las conozcas y las realices, las hagas, las pongas por obra, esas bendiciones van a llegar a tu vida sin necesidad de que las pidas. Ahí llegarán, ahí llegarán, ahí llegarán. Por lo tanto, yo creo, primeramente, declaro que mi hermana Brenda y todos los que nos están viendo, mi hermana Dalida, son personas obedientes al Señor. Son personas que caminan en rectitud con el Señor. Por lo tanto, declaro los cielos abiertos sobre sus vidas y venga la bendición, la prosperidad que ellos necesitan. Toda bendición espiritual venga sobre sus vidas. Gracias, Padre, porque tú eres grande, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias, papá.